Hermano, muy buenos días. Hoy es Día del Señor, junio 9 del 2019. Tengo las 6 de la mañana con 30 minutos aquí en California y vamos entonces a iniciar nuestra reunión hoy. Es temprano aquí y vamos a empezar con una oración en este momento. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos en este día y que tu gracia, tu paz sea con nosotros. Prepara nuestra mente y corazón para escuchar tu palabra, que nada nos distraiga y que podamos ser beneficiarios de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Romanos 5, del 12 al 14. Esto es Romanos 5, del 12 al 14. Bueno, y dice así la palabra de Dios, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Muy bien, entonces así empezamos nuestra reunión y vamos a explicar este pasaje que es en el contexto de todo el pasaje 5 de Romanos. Ahora, ¿por qué es importante este pasaje? Hay muchas razones por qué, pero una de las razones principales es referente al origen del pecado. Si dentro del cristianismo, a partir de los primeros siglos del cristianismo, hubo debates en cuanto a cuál es el origen del pecado. Y una de las preguntas que sigue hasta ahora y que es causa de división es si el pecado de Adán se hereda o simplemente cada uno es responsable de su pecado. En otras palabras, ah, pasa toda la maldición del pecado a la humanidad, todo nace en ti, o, esta es la otra interpretación, el pecado es algo que uno hace, no nace, sino hace, y claro, cuando uno deja de hacer pecado ya no es pecador. Y hay un grupo, muchos evangélicos que siguen, hay evangélicos que siguen esa línea, lo vamos a ver un momento después. Por eso es importante estudiar este pasaje porque ah, nos da una idea de qué es el pecado, cómo entró a la humanidad, por qué. Entonces, es una interpretación exegética, histórica del punto de vista de la Biblia, que nos da una idea. Pablo, vamos a ver lo que Pablo trató de decir, tal vez ah, esperemos de que lo comprendamos, pero al mismo tiempo esperemos que podamos ah, tener una idea más clara. Esto ha sido ah, debatido por siglos en cuanto al origen del pecado. Para tener una mejor idea, veamos a qué se refiere cuando dice por tanto. Voy a abrir otra versión, la de las Américas, y voy a abrir otra que es la latinoamericana. O sea, tengo a mi disposición más de 10 versiones para comparar. Y tanto la Reina Valera, las Américas y la versión latinoamericana empiezan con la conjunción por tanto, por tanto, por tanto. Ok, así que parece que a ese ah, consenso porque se basa en la preposición en griego que dice a causa de. Es una preposición de causa. Quiere decir que lo que está escribiendo Pablo es en base a lo que dijo anteriormente. ¿Y qué es lo que dijo anteriormente? Bueno, esa es buena pregunta. A ver, ¿qué dice el 6 hasta el 11? Dice, porque mientras aún éramos débiles, o sea, estar sin Cristo, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Entonces Pablo compara la debilidad espiritual del hombre antes de estar en Cristo. Porque a duras penas alguien
habrá alguien que muera por un justo. O sea, va a ser bien difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez se atreva a morir por el bueno, ¿ok? Si es difícil que alguien muera por un justo, puede hacer que alguien muera por el bueno, pero lo que está diciendo Pablo en el 7, como dije antes, es que nadie muere por nadie. Está bien difícil. Pero Dios muestra su amor, o sea, demostró, lo puso en exhibición su amor. ¿Cómo? Bueno, la forma como Dios demuestra su amor es que aun cuando estábamos ya bajo su ira, Cristo su Hijo es propiciación por nuestros pecados. O sea, uh, bien interesante porque ¿por qué dice que es amor? Porque por la razón de que generalmente una persona que es pecadora está bajo la ira de Dios. Entonces, uh, lo lógico es que venga el juicio. Pero cuando hay perdón, entonces se explica porque hay amor. Pero no solamente eso, sino que alguien lleva la culpa. Como dice el versículo 7, Cristo murió por nosotros. Entonces después dice, entendí, entonces mucho más, habiendo sido justificado por su sangre, significa propiciación, seremos salvos por su ira. Quiere decir de que ya no estamos bajo la ira de Dios, pero por medio de Jesús. Ok, entonces todo esto, dice en el 11, bueno, el 10 y 11 están juntos porque dice el 10 que fuimos reconciliados con Dios por su Hijo, por su muerte, entonces nos gloriamos ahí. Por eso dice el 11, pero no solo esto, sino también nos gloriamos uh, por medio de Jesús, por quien ahora tenemos la reconciliación. Quiere decir de que ya no somos enemigos de Dios. Al no ser enemigos de Dios, ya no estamos bajo su ira. Y al no estar bajo su ira, bueno, estamos bajo su gracia. Entonces, esos son el entendimiento que uno deduce del texto. Y una vez que dice eso, por eso dice el 12. Por tanto, o sea, uh, como resumen de lo que, o a consecuencia de lo que se dijo antes, dice Pablo, uh, así, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora, toda esta frase está junta. Para entenderlo se tiene que leer así, en un bloque. Todo junto se tiene que leer. ¿Por qué se tiene que leer así? Porque si usted le saca, por ejemplo, vamos a ver, si usted dice tal como bueno, tengo la Valera, tengo las Américas, voy a ver si encuentro otra versión para ver cómo lo ponen, porque esto, a ver, la versión nueva Biblia, la nueva traducción viviente, déjeme ver, la nueva traducción viviente. Dice, bueno, uh, hay una pequeña diferencia, pero vamos a ver qué dice. El texto empieza con, como dice la Valera y las Américas, por tanto, porque ya dijo anteriormente, ahora viene la conclusión, por lo tanto de lo que dijo. Así o tal como el pecado entró en el mundo. Esa frase por sí no tiene sentido, al menos si se lee todo, porque nos está diciendo tal como el pecado entró. Ok, ¿qué quiere decir eso? Hasta ese momento no lo podemos entender, pero dice más adelante por un hombre. Oh, ok, ya nos está diciendo que el pecado entró. Ahora, la palabra mundo significa el cosmos, significa el ambiente donde el hombre vive. O sea, para nosotros, lo que está diciendo Pablo es la humanidad. O sea, se refiere al globo terráqueo, pero no al planeta, o sea, que entra al planeta y se queda, sino a los habitantes del planeta, en otras palabras. Entonces, toda la humanidad, cuando dice mundo, se está refiriendo no al globo terráqueo, o sea, a la tierra material, sino a la humanidad, a la humanidad. Pero dice mundo, o sea, mundo es la humanidad, tiene que entenderlo así. Dice entrar, la palabra entrar es básicamente que se introdujo el pecado a la humanidad. Pero es interesante porque más adelante hay otro texto donde dice que la creación completa gime por liberación. Entonces estamos viendo que el pecado no afecta solamente al hombre, a su cuerpo,
sino a la naturaleza. Y yo creo que sí, bueno, la Biblia mismo lo dice, la naturaleza, los animales, la vegetación, es afectado por el pecado. Es afectado, eso es algo evidente. Em, ¿Cuál es la fuerza del pecado? Eso lo vamos a ver en un momento. La fuerza del pecado. Dice ahí ah, el adverbio así como es de comparación. Hay una comparación de paralelo, por eso dice así como a través de un hombre. Bueno, sabemos que ese hombre no dice el nombre, pero es Adán. Entonces Pablo tiene en mente la narrativa de la creación, o sea, Génesis. Entonces Pablo tiene en mente Génesis y dice a través de un hombre, ese hombre es Adán, sabemos que es Adán, dice el pecado. Pecado literalmente significa uh, la palabra que Pablo utiliza, tiene que ver a alguien que falló en llegar a la meta. La idea es de alguien que tira un arco, ustedes lo vieron, no sé si ven en la televisión, un arco y siempre hay un en el centro donde tiene que ir la flecha, tira pero no entra, no entra al centro y se va a otros lados. Entonces eso es fallar el tiro. No, no fue al blanco, al centro. Entonces como hay un error, falló. Entonces Pablo usa esa figura y dice, bueno, este es el pecado, o sea, todos hemos fallado. Y literalmente o figurativamente el centro significaría la gloria de Dios. Entonces nadie entra a la gloria de Dios. Estamos cerca, pero no importa cuán cerca, mientras no estamos ahí, somos pecadores. Es lo que está diciendo. Entonces, esa es la idea que Pablo usa para pecado. O sea, somos imperfectos. Hemos fallado, hemos tratado, hemos fallado, somos imperfectos, no podemos hacer. Ok. Ahora, ese pecado entró en el mundo. La preposición entrar viene de entrar. O sea, entra y hace a través de un hombre, que es Adán. ¿No? Pero no solamente queda ahí, dice Pablo, porque el pensamiento sigue, dice, y a través del pecado, dice, y a través del pecado, o sea, va junto. No es que paso uno, dos y tres, es todo. Pablo está mencionando todo lo que sucede. Una vez que entra el pecado, inmediatamente dice, entró la muerte. Ahora, la palabra muerte en el griego hay muchas palabras para muerte, pero esta palabra es thanatos, ¿no? Thanatos tiene que ver con la muerte física, materia física, cuando se descompone, cuando uno muere y se descompone, thanatos implica eso. Pero también tiene una aplicación espiritual, también tiene una aplicación espiritual. Ahora, bien interesante porque cuando uno estudia en la Biblia, el griego, thanatos, por ejemplo, que significa muerte, significa la muerte del cuerpo material, ya sea de un hombre o de un animal, muerte, sí, física. Pero también implica lo que lleva a la muerte, que es decomposición del cuerpo. O sea, el cuerpo comienza durante las primeras 24 horas a descomponerse, porque eso es lo que trae una muerte física. Uh, entonces Pablo tiene en mente eso, pero también se puede aplicar en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado, Adán, la relación entre Dios y el hombre se rompe, ¿no? Adán es expulsado del paraíso con Eva, implicando ya no hay relación con Dios, ya no hay. Ya no hay relación directa con Dios, entonces, muerte espiritual. Pero también la muerte física, porque aunque no murió físicamente en ese momento, no cayó muerto, ya la muerte entró. Fíjense. ¿Y cómo entra la muerte? Entonces, al no tener la vida eterna, el hombre y la mujer están sujetos a la muerte. Quiere decir que muerte espiritual, separación de Dios, muerte física, su cuerpo ya no es inmortal, su cuerpo es mortal. Comienza a degenerarse toda la biología del hombre, envejecimiento. Y cuando uno va envejeciendo, uno empieza a morir, es la verdad. Dice que el hombre nace y el hombre empieza a morir. Porque es cierto,
Entonces uno celebra el cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños, un año más. Y sí, suena bien, pero biológicamente hablando, fríamente hablando, significa estás muriéndote. Se están degenerando tus células. Te estás muriendo. Claro, y uno tiene que comer bien, hacer ejercicios, medicina para alargar un poco, pero ya uno está muriendo. Entonces es algo natural, ¿no? No se le puede decir, Señor, yo no quiero morir por los restos de los 500 años. Es imposible, vamos a morir. Ahora más todavía donde hay mucha contaminación y los alimentos están contaminados y tantas enfermedades. Entonces, esos son evidencias del pecado. Entonces, Pablo dice, bueno, la evidencia número uno es a través del pecado entró la muerte. Ahora, ¿qué más dice? Dice en el 12, y la muerte por el pecado entra. Así también, fíjese cómo dice, así también, ¿no? Ah, es una conjunción también de adverbio, así también, la muerte pasa a todos los hombres. Ahora, utiliza todos los hombres. Ahora, bien interesante porque antes de eso, en los capítulos anteriores, Pablo se enfoca en los gentiles y en los judíos. Claro, los dos componentes hacen la humanidad, porque el que no es judío es gentil. Y los gentiles son todos los del resto de la humanidad que no es judío. Entonces, aquí de una forma, como resumen, Pablo dice todos los hombres, sin excluir a nadie. Ahí entran judíos, romanos, griegos, de todas las razas. La muerte se extendió a toda la humanidad, todos. Ahora, dice eso, uh, que así también la muerte se extiende a todos los hombres, la humanidad. Y dice porque todos pecaron. Ahora, esa frase porque todos pecaron es clave, porque hay grupos en donde dicen, oh, como dice ahí todos pecaron, eso demuestra que el pecado es cuando nosotros pecamos, no porque nacemos pecadores. Léalo bien lo que dice ahí. Dice, porque todos pecaron. Si se da cuenta, como es lo que continúa después que dice, la muerte se extendió a los hombres porque todos pecaron, la conclusión que ellos hacen es, bueno, como todos pecan, bueno, viene la muerte. Si tú no pecas, pues no hay muerte. Pero es una falacia, porque sabemos que todos morimos. No hay ningún ser humano que diga, bueno, desde el tiempo de Adán hasta ahora estoy vivo. Todos han muerto. Vamos a morir y van a seguir muriendo mientras haya humanidad. Entonces, esa es la evidencia objetiva que lo que dice Pablo es cierto, que la muerte viene a través de una separación entre Dios y el hombre. Pecado generalmente es separación entre Dios y el hombre. Entonces, muchas veces se dice la palabra pecado, pero no se entiende qué es pecado. Bueno, en lenguaje, diríamos, castellano para entender qué es pecado. Pecado es la separación espiritual entre Dios y el hombre. Y tiene implicaciones graves, porque si usted está separado de Dios, usted está condenado. No hay comunión, no hay relación. Dios no lo mira con agrado a usted. Por eso su ira está sobre usted, porque no hay comunión. Usted no es amigo de Dios. No hay reconciliación. Usted está en enemistad de Dios desde el día que nace hasta que muere, si no está bajo la gracia de Dios. ¿Cuántos hombres están en enemistad con Dios? ¿10? ¿100? 1.000 millones de hombres están en enemistad con Dios. Por eso, aunque no sabemos quiénes, sabemos que sí hay. ¿Me entiendes? Sabemos que hay. Y esa gente ya está bajo la ira de Dios. No es que va a estar, vamos a esperar a ver qué pasa. No, ya está bajo la ira de Dios. Están bajo el juicio de Dios. Por eso que cuando mueren físicamente, pues mueren bajo el juicio de Dios. No hay salvación. No lo hay. Como dice el coro, no lo hay, no lo hay. Pero eso tenga en mente usted. Pecado es separación entre Dios y el hombre. Es lo que vimos en el jardín del Edén. Cuando peca,
Adán, que viene a ser cuando desobedece, eso es pecado, a su mujer y a él lo sacan del paraíso y pone ángeles guardando con espadas para que no regresen. En otras palabras, es una simbología. No es que están ahí parados con espadas, es una simbología diciendo que estás separado de Dios. Ya hay enemistad entre tú y Dios, ya no hay comunión. Eso es el pecado. La separación espiritual entre Dios y el hombre, no hay comunicación. Usted puede conocer a alguien que no es cristiano y decir, bueno, yo oro a Dios, por ejemplo, los budistas. Bueno, los budistas son ateos. Y es increíble porque es una religión atea. Eso sí es una religión atea, porque ellos hacen rituales, ¿no? Hacen sus rituales, hacen sus oraciones, tienen diferente oración, pero no creen en Dios. No creen en nadie. Ellos creen en la reencarnación del alma, que el alma transmigra, o sea, viaja de cuerpo a cuerpo. Cuando uno muere, el alma del que murió, entonces se introduce inmediatamente en el alma de un niño que está naciendo, que está saliendo del vientre de la madre, entra el alma ahí, entonces ya nació. O puede también transmigrar a la de un animal. O sea, se imagina la idea que ellos tienen, o sea, muere alguien, sale del alma, nace, digamos, un burrito, y en el burrito que va naciendo se mete el alma, ahí está, el burrito tiene alma. Y eso es serio, eso se llama el karma. Ahora, ¿por qué nacen así? Porque según lo que tú viviste, si viviste bien, entonces en un ser humano, no en cualquiera, en un ser humano inteligente. Si viviste más o menos, pues un ser humano que va a ser bruto. Así ellos creen. Y si ya de hecho fuiste una mala persona, pues vas a nacer a veces en un caballo, en un zorro, en un perro, en cualquier animal. Porque esa es la idea que dice. O sea, el alma va transmigrando. Muere el animal, esa alma, si fue un buen animal, creo, se va a un ser humano, porque el ser humano es pues más que un animal. Entonces, esa teoría es lo que hay entre ellos. Entonces, para ellos no existe la muerte eterna. En el cuerpo sí, pero el alma transmigra, nace en diferentes estados. Y eso, el budismo cree en eso, el hinduismo también cree eso, porque son religiones hermanas. ¿No? Entonces, la reencarnación se llama reencarnación, es una forma de interpretar la muerte. Pero vemos aquí que lo que Pablo está hablando, vamos al versículo 12, dice, eh, por tanto, hay una comparación, así como el pecado entró, eso quiero que entienda. Nos está diciendo ahí, por Adán, inmediatamente entró el pecado, entró la muerte. Eso está en Génesis. Entonces muchos entienden, oh, pero siguen vivos, mira, no cayó muerto. Es que no se refiere a eso. En realidad sí hay muerte física, pero como acabo de demostrar y decirles, nosotros estamos muriendo, porque a medida que pasa cada minuto nuestras células se van degenerando, eso es cierto. Por eso es el envejecimiento. Envejecimiento es simplemente que la forma como nuestro cuerpo se deteriora. O sea, uno, digamos, a los 50 no es igual como cuando uno tenía un año de edad. Es imposible. ¿Cómo se explica eso? Porque estamos siendo degenerados en el sentido biológico, no en el aspecto espiritual. O sea, hay una degeneración. O sea, degeneración es una palabra griega que significa nacer, regeneración de nuevo. Bueno, no estamos naciendo de nuevo biológicamente, sino más bien estamos muriendo. Eso es degeneración, en otras palabras. Ah, entonces, las enfermedades, todo esto tiene que ser parte de eso. O sea, es algo natural por más medicina que tomamos. Suena un poco negativo, ¿no? Pero es la verdad. Nadie se escapa de eso. Entonces, pero también la muerte espiritual, en ese aspecto, pecado de muerte espiritual, porque vuelvo a repetir, se rompe la comunión con Dios. Ya no hay comunión con Dios. Entonces, el hombre está muerto. Por eso Pablo dice en otra parte, está muerto en delitos espiritual y pecados, aparte espiritual. ¿Ok? Entonces, entra la muerte por un hombre. Ese hombre es Adán. Y se extiende a todos los hombres. Entonces, ¿cómo se explica cuando dice porque todos pecaron? Bueno, se explica en el sentido de que la razón que todos pecamos es porque el pecado se extendió en nosotros. O sea, el pecado corporal, porque dice todos pecaron, no está hablando de individual, sino está hablando corporal de toda la humanidad. Dice todos pecaron.
Pablo incluye a todos, no dice algunos pecaron, luego vinieron otros, no dice todos. Entonces, eso no es entender, número uno, todos son pecadores. No hay ningún ser humano de ninguna raza, lengua o etnia, o costumbre, cultura, lo que sea, que diga, aquí nosotros no pecamos. No, todos son pecadores, es el número uno. Pero número dos, también, es que ah, todos pecamos porque el pecado, que es el producto que es como producto de la desobediencia de Dios, de Adán a Dios, está en Génesis, pasa a todos los hombres. Ahora, si pasa a todos los hombres, Pablo está hablando de nacer, del origen del pecado. Por eso se llama pecado como original. Por eso se llama pecado original. Entonces, el pecado original, aunque no diga pecado original, es obvio que al decir Pablo, el pecado entró por un hombre, está hablando del origen, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos, y por eso todos pecan. ¿De qué está hablando? Está hablando del origen del pecado, el proceso que lleva y sus consecuencias. Bueno, si está hablando del origen del pecado, es lógico decir la doctrina del pecado original. Eso explica todo lo que vemos en el mundo. Todo. Imagínense, haga una lista de todo lo malo que ves en el mundo. Eso es el pecado. O sea, no es solamente, muchos echan la culpa, oh, este es el modelo político tradicional. Sí, si hay un mal plan, pues va a salir mal. Pero esa no es la causa del problema. El problema es por qué existe un plan mal. Bueno, porque alguien lo hizo mal. ¿Por qué esa persona hizo mal ese plan? No, porque no sabe. ¿Por qué esa persona no sabe? Bueno, porque no estudió. ¿Por qué esa persona no estudió? Porque no quiso. ¿Por qué no quiso? Ya se está entrando más ahí. Pues no le dio importancia. ¿Por qué? O sea, cuando vamos al por qué llegamos al origen, vamos a ver que el origen no es la política mala, sino que la persona por su incapacidad, porque no conoce lo que es, trae consecuencias e ideas que son nefastas. Entonces, en un mundo imperfecto que vivimos, y eso lo veo en Facebook, siempre hay la pregunta, por ejemplo, si alguien comete un asesinato, un crimen, algo malo, siempre leo que dice la gente, pero ¿por qué hacen eso? ¿Qué pasa con esta gente? ¿No? Pero es que la gente no entiende. O sea, todas esas frases, claro, son expresiones, es una forma de decir que está mal. Pero cuando uno entiende, y eso yo lo he puesto, dice, cuando veo, por ejemplo, alguien dice, supongamos, hace una desgracia, mata ya sea un animal indefenso o pasa algo. Y dice, pero ¿qué le pasa a la gente? Y yo contesto, digo, bueno, lee Romanos 1. Así las contesto. Porque una vez que entendemos la maldad del hombre, ya no se tiene que preguntar por qué, porque ya sabemos el por qué. Entonces, mucha gente cree y espera, y no, hay gente que cree que el hombre no es malo. Por eso dicen esas expresiones, pero ¿qué le pasa al hombre? Bueno, si supieras qué le pasa, no preguntarías qué le pasa al hombre. Pero este hombre tan maldad, o sí, pero no puedo, dice, no puedo concebir tanta maldad. Bueno, pues concíbelo, porque sí hay maldad. El hombre no es bueno. El problema, por ejemplo, un ejemplo claro, la política. Una política, digamos, socialista, que es una mala implementación de gobierno en economía. Dicen, cambiamos la política, va a cambiar todo. No va a cambiar todo. No va a cambiar. Es más, el sistema capitalista tampoco va a cambiar. Porque el sistema capitalista es una idea. No se agarra el capitalismo. Por ejemplo, que hay un lápiz. Me dice, oh, este es el capitalismo. Mire, aquí está, capitalismo. No, es una idea. Nadie sabe qué color, qué sabor, nadie. Lo que sabemos es que la gente que aplica esos principios, seres humanos como tú y yo, imperfectos, cometemos errores todos los días, nos cansamos, pensamos mal, nos dejamos llevar por las emociones, somos mentirosos, somos de todo. Ellos son los que ponen en práctica ese plan capitalista. Pregunto,
teniendo en cuenta esos grandes hombres de la humanidad que son caídos, imperfectos, mentirosos, ¿no? Abusadores y todo lo demás, ¿ustedes creen que va a haber perfección? ¿Ustedes creen que va a haber, ustedes creen que va a haber perfección? No. Entonces, cuando uno hace una teoría y no se toma en cuenta la caída del hombre espiritual, fracasa. La psicología, por ejemplo. Psicología está basada en la idea no de pecado, sino de la capacidad del hombre, los traumas del hombre. Y sí, hay cosas que traman al hombre. Si un niño crece desde chiquito odiado por la madre, golpeado por el padre, no crea que va a salir un genio de la naturaleza. Ese niño está tan traumado que a los 5 o 10 años comienza a matar animales. A los 12 años es un criminal confeso y a la cárcel. Porque así creció, así creció. Entonces estamos viendo las secuelas del pecado. Pero ¿por qué trataron mal al niño? Esa es la pregunta. Porque sus padres fueron igual. Entonces, si vamos a decirnos el por qué, vamos a llegar a la raíz del problema, que es espiritual. Y no importa cuánto dinero, educación, escuela tenga, si la raíz espiritual está corrompida, pues lo que sale es corrompido. Por eso es que hay gente que va a las universidades en todo el mundo, pero que ellos justifican el asesinato de los bebés en el vientre de la madre. El aborto es un caso, hay cantidad de doctores, millones de doctores, y para ser un doctor tienes que estudiar 9 años, para que al final estos doctores eminentes digan, hay que matar al ser humano. Eso no tiene nada que ver con biología, con derechos humanos, ni con la salud de la madre. Es pura mentira. Esa es mentira. El que cree, es por la salud de la madre, es mentira. El problema radica espiritualmente. Esa gente, por más estudios que tengan, no captan la extensión de su maldad espiritual. Sí, es la verdad. Es la verdad. Entonces, si en un programa, ya sea salud y gobierno, no está el hecho de que el hombre es imperfecto y que es dado al mal, fracasa. Fracasa. Es la verdad. Entonces, cuando usted lea programas o planes que habla de solamente del aspecto del gobierno sin tener aspecto espiritual, es un mito. Tratar de decir, pon en este programa, todo va a salir un paraíso. Qué lindo, va a haber paz, justicia, somos hermanos. Ese plan va a fracasar porque es mentira, es una mitología. Mientras no se acepte que el hombre es incapaz de gobernar con justicia, porque es incapaz, es la verdad. Entonces va a fracasar, es un mito, es un engaño. Yo no creo eso. Sinceramente, cuando alguien pone por ahí, tiene que haber esto, yo me río, porque digo, ¿y dónde está el aspecto espiritual? No hay, absolutamente no hay. Es un cuento de hadas, como de Pinocho o de Caperucita Roja. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el pecado? Entonces se está hablando de pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, uh, vamos a ver tres interpretaciones de lo que es pecado. Vamos a ver la interpretación. Las dos primeras es lo que abunda en el evangelicalismo. Recuerda lo que dije. Evangelicalismo. El primero es el pelagianismo. Muchos dicen, ¿qué es pelaje? ¿Qué es pelado? ¿Qué es eso? Claro, lamentablemente en el evangelicalismo y en muchos lugares de la cristiandad no saben historia del cristianismo. Ellos simplemente hacen lo que ven, como el mono. Y mira, saltan. Aplauden. Pero no conocen nada de la historia. Pelagianismo, diríamos, abunda en el 50% de la gran mayoría de evangélicos. Y estamos hablando, si hay 30 millones de evangélicos, como 15 a 20 millones de evangélicos, 15 a 20 millones de evangélicos, creen eso, sin saber que creen eso. ¿Y qué es eso? Bueno, pelagianismo viene del nombre de un monje del IV siglo, se llamaba Pelagio. Él enseñó, y hasta ahora se enseña, la idea de que el pecado de Adán no tiene efectos sobre el alma de los descendientes de Abraham, de Adán. Simplemente que ellos pecan como ejemplo, que influye en ellos para pecar. Aquí está un ejemplo. Para el pelagianismo, que es una doctrina herética, pero dentro del cristianismo evangélico, voy a repetir, evangélico, más de 15, 20 millones creen eso. Dicen que si tú enseñas a un niño a respetar,
no va a pecar. Al no pecar, no es pecador, porque no peca. Pero si el niño, por ejemplo, mira en la casa que el papá es borracho, que le golpea a la madre, que insulta, entonces el niño va creciendo y imita lo que hizo el papá. Entonces el niño hace lo mismo. Entonces, como el niño está haciendo lo mismo, está pecando y es un pecador, porque está imitando, la influencia del pecado es tal que imita. Es como, por ejemplo, vivir en un barrio donde hay crímenes, prostitución, donde hay matanzas, rateros, delincuentes, drogadictos, de todo. Entonces los niños que ven, que viven ahí, ven, crecen iguales, y dicen, bueno, él es pecador, no porque nació pecador, sino porque está imitando a todo lo que ve. El día que se le enseñe que ya no se tiene que hacer, ya no va a ser delincuente ni drogadicto, entonces ya no es pecador. ¿Ya ven? Se terminó de pecar. Ya no es pecador. No existe el pecador, lo que está diciendo. Lo que existe es que si cometes más pecado, eres pecador. Entonces, simplemente ellos lo que están diciendo es que el hombre tiene la habilidad de dejar de pecar. Ellos están diciendo el hombre tiene la habilidad de dejar de pecar. Eso es lo que ellos creen. De ahí viene la idea del libre albedrío. Porque si el hombre tiene la habilidad de dejar de pecar, pues el hombre no necesita el poder del Espíritu Santo. Simplemente se determina que a partir de ahora ya no peco por 5 años, no peco. Y después a ver qué pasa. O sea, esa idea es lo que ellos creen, que el hombre tiene la habilidad de pecar. Y cuando uno peca, dicen ellos, oh, porque quiere pecar, no es porque no puede dejar de pecar. Quiere pecar, pues está ahí metido. Pero tiene que dejar de pecar. Por eso que de ahí vienen los mensajes evangelísticos que dicen, acepta a Cristo. Ahí donde estás sentado tú. Levanta la mano. Levanta la mano. Ven. No, no, no. No le cierres tu corazón a Jesús. No seas terco. No seas bruto como un burro. Levántate. Vente para acá. Ven. Porque ellos creen que el hombre tiene la capacidad de estar sentado. Dice, no, él puede hacerlo si quiere, pero no quiere hacerlo. Eso creen ellos, que el pecado es simplemente una influencia y que el hombre tiene la habilidad de dejar de pecar. El segundo punto es el arminianismo, más conocido. Similar, pero más conocido. Arminianismo, la otra mitad de evangélicos creen en el arminianismo. Y muchos creen los dos, porque es bien parecido. Ahora voy a explicar por qué. El arminianismo, básicamente, hay una diferencia con el pelagianismo, pero en el fondo es lo mismo. El arminianismo cree que el pecado de Adán es el resultado, o ha resultado, que la humanidad, fíjese lo que dice las palabras, siempre lo que uno dice tiene que ver, ha heredado la propensidad a pecar. ¿Sabe lo que es propensidad? Propensidad es inclinación a pecar. No que peca, sino tiene la inclinación a pecar. La diferencia del pelagianismo. El pelagianismo enseña que el hombre no tiene la preposición a pecar. Simplemente peca porque quiere. El arminianismo dice, no, peca porque el hombre está predispuesto, inclinado a cometer pecado. Ahora, para muchos evangélicos, que son casi como 20 millones o más tal vez, dice, pues sí, es verdad, dicen, claro, porque el hombre pues tiene la prepondencia de pecar, está inclinado a pecar. Y suena lógico, pero vamos a ver que no es así. ¿Qué más dice el arminianismo? El arminianismo dice que como tiene la inclinación o está predispuesto a pecar, entonces el hombre hereda la naturaleza pecadora. Ahora, bien interesante. Sí, en el lenguaje, lo que uno dice, si no lo analiza bien, cree lo que no es. Hay una gran diferencia en decir pecado original a decir naturaleza de pecado. No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Ok? Por eso, cuando usted escucha a alguien hablar, no diga, amén, amén. Usted no sabe lo que está diciendo. Al menos que usted esté de acuerdo, sabe, lo cual significa que está de acuerdo, pero muchos ponen textos o frases, ¿no? Yo difícilmente pongo frases y cuando veo frases no me gusta, porque mucha gente Isabel pone frases que van en contra de la Biblia, aunque parezcan bonito, ¿no? Aunque parezca bonito. Por decir, el esfuerzo te lleva al éxito. Amén, amén. 20,000 personas ponen amén. Amén. ¿Y es verdad eso?
Tiene un componente de verdad, pero en realidad no es cierto. Por ejemplo, si usted quiere ser un doctor, y eso lo puse, y se enojaron conmigo, usted se va a esforzar todos los días de ser doctor. Pero el esfuerzo ¿en qué? A menos que usted estudie y a menos que usted lea mucho, porque para ser doctor hay que leer cantidad, dejar de hacer compromisos porque tiene que leer, tiene que llenar su mente de muchos conceptos médicos y científicos. O sea, no solamente basta el esfuerzo, tiene que ver la parte académica. Entonces, todos se enojaron conmigo, porque fui el único de todos los que dijeron amén que estuvo en desacuerdo. El punto es, cuando en teología, cuando usted lee algo o cita a algún teólogo, oh amén, mi pregunta es, ¿cómo sabe que está correcto eso? Oh, ¿por qué es Calvino? Bueno, Calvino es un hombre pecador. Él pudo haberse equivocado. Oh, ¿porque es Lutero? Lo mismo. Oh, ¿porque es fulano, mengano y un montón de cosas? Yo he visto a muchos cristianos poner citas de personas que están en contra del cristianismo. Y dicen amén los demás. Yo digo, wow, este es el ejemplo de ignorancia evangélica. Y muchas veces se enojan conmigo y ya no pongo para perder mi tiempo ahí. El punto es, hay una gran diferencia en decir naturaleza de pecado y pecado original. ¿Qué más dicen los arminianistas? Dicen, por ejemplo, este pecado causa que nosotros pequemos la misma forma que la naturaleza de un gato hace que le diga miau. Ok, déjenme poner. Lo que están diciendo es eso. El gato dice miau porque es su naturaleza el gato. Es imposible que un gato ladre o que un perro diga miau. Así como el gato o el perro hacen porque son perros y gatos, entonces el hombre simplemente pega porque es su naturaleza, lo que están diciendo. ¿No? No se puede esperar algo más así. Sin embargo, de aquí viene la gran diferencia con el pelagianismo. Dios le da, mira lo que dicen, a toda la humanidad, a todos, le da la predisposición de su gracia para que ellos puedan vencer el pecado por ellos mismos. Ahora, este es interesante este concepto, porque a diferencia del pelagianismo, el arminianismo tiene más apego o llama más a que crean esta doctrina que el pelagianismo, porque el pelagianismo dice, bueno, tú tienes el poder de hacerlo. Muchos creen eso. Por ejemplo, para poner un ejemplo antes que me olvide, si ustedes escuchan la canción de este artista comediante que se llama Marcos Witt, otros lo llaman cantante cristiano evangélico, yo lo llamo lo que es comediante, uh, él, él es pelagiano. Él dice, el campeón está en ti. Saca el campeón de adentro, pues yo no sé qué campeón, y verás, tu futuro va a cambiar. Otro pelagiano es Joel Austin, el predicador ignorante de Texas que tiene millones de seguidores, multimillonario, y hace lo mismo. Hoy es tu día, tú puedes hacer. Todas sus doctrinas son pelagianas. El arminianismo se difiere en que dice, bueno, sí podemos vencer, pero no podemos vencer por nosotros mismos. Necesitamos un poquito de la gracia de Dios, porque como tenemos un poquito de la gracia de Dios, entonces ya con eso nosotros ya podemos vencer. Es como el agua. Entonces, no botella de agua, tengo un agua para mantenerme, para no deshidratarme. El agua por sí es agua, pero si yo quiero hacer limonada, con un poco de limón, no necesito todo el limón, con un poco ya cambia la naturaleza, la composición del agua. Entonces, con ese poquito de limón, ya hice mi limonada o agua con limón. No tengo que poner todo para que sea agua con limón. Una sola gota de limón cambia la composición del agua. Entonces, el arminianismo dice, no necesitamos inclusive ser cristianos. Como Dios es un Dios grande, la gracia común, por eso que hay esa división en el reformado de creer en la gracia común, porque es muy similar al concepto arminiano. Ellos dicen que cualquier hombre no necesita ser cristiano, con un poco de la gracia de Dios, chiquito, así como una gotita, ya puede vencer el pecado. Eso es prácticamente una forma de pelagianismo, porque al fin y al cabo
el hombre decide también. La diferencia es que ponen un poquito de gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que de acuerdo a esta idea, nosotros no somos responsables por el pecado de Adán solamente por nosotros. Se dan cuenta que al final sale que, bueno, sí, Adán pecó, pero yo soy responsable del pecado. Ahora, eso suena también para muchos, claro, es la verdad, tú eres responsable. Y sí, por ejemplo, si tú matas, pues no vas a echar la culpa a tu vecino, tú lo hiciste. Pero en realidad va más que eso. La pregunta es, ¿por qué eres pecado? ¿Por qué lo hiciste? Ese es el punto principal. Oh, bueno, porque yo heredé el pecado de Adán. Dice, no, 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 esas son tonterías. Tú lo hiciste porque tú quisiste hacerlo. Adán no tiene nada que ver, él ya murió hace miles de años. Entonces, aunque suena, bueno, sí, es verdad, él lo hizo, nadie más. En realidad, teológicamente está incorrecto. Porque si bien es cierto, tú cometiste ese crimen, lo cometiste porque eres pecador, pero no porque tú creaste ese pecado, sino porque hubo un pecado original que pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso, dice, a eso significa cuando dice, por eso todos pecaron. ¿Ok? ¿Y qué más dice el arminianismo? Entonces, esta idea, enseñanza arminiana va contrario a lo que enseñan los hechos del castigo por el pecado, aunque muchos no hayan pecado de la manera que Adán hizo. ¿Ok? Ahora, tampoco la idea de una gracia previniente que ellos usan se enseña en la Escritura. ¿Qué es gracia previniente? Es un término teológico que significa prácticamente lo que acabo de explicar. Significa que toda la humanidad, todos, el más ateo, criminal, todos, tienen un poquito de gracia. Le llaman gracia previniente. ¿Por qué? Porque te previene. Si quieres tú a no cometer pecado, utilizas la gracia de Dios como una ayuda para ti, para que venzas. ¿Me entiendes? Es como que, ¿cómo te puedo decir? Es como un ahorro que tienes en el banco. No lo tocas ese ahorro, pero cuando estás en necesidad, vas y agarras un poquito. Algo así, como que la gracia está ahí, guardadita, y cuando la necesitas, agarra y vences el pecado. Eso es antibíblico. ¿Qué es el pecado? Desde el punto de vista reformado, pecado prácticamente dice lo mismo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que es el resultado no solamente de tener una naturaleza pecaminosa, sino sí que lo tenemos, sino que uh, nos somos culpables ante Dios y por lo tanto necesitamos castigo. Eso lo vimos en el capítulo 3 y 4 de Romanos. Estamos bajo la ira de Dios. ¿Y por qué somos pecadores? Porque el pecado, que es la desobediencia de Adán a Dios, que lo separa de Dios, pasó a todos los hombres. Eso se llama pecado original. Resultando en que cuando nacemos heredamos la naturaleza del pecado. Fíjese. Tanto es así que según Jeremías 17:9 describe, ¿no? Que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y no tiene cura. Fíjese, o sea, eso echa por tierra la idea pelagiana que uno puede vencer el pecado y la idea arminiana que un poquito de gracia de Dios le ayuda a vencer el pecado. Dice, no hay cura. Por eso los reformadores creemos en la depravación total del hombre, ¿no? Ahora, no solamente Adán fue encontrado culpable porque ha pecado, pero su culpa y su castigo, que es la muerte, nos pertenece a todos nosotros. Esto es lo que dice Pablo. Pablo dice, el pecado de Adán, aunque no hemos pecado a la forma de Adán, pasó a todos los hombres. Como el pecado trae la muerte, también la muerte pasa a todos los hombres. Eso es el pecado original, los efectos del pecado original. Entonces, si bien es cierto, a veces hay muertes de, una vez una persona quiso refutar a mis hermanos, es mentira que nacemos para morir, porque el que muere por un accidente de tráfico estaba caminando y el que en realidad no murió porque era viejo, sino lo mató el carro. Oh, sí, pero tú me estás dando la razón a mí. Le dije, ¿por qué? Porque el punto no es que murió por el carro. El punto es que su cuerpo no fue fuerte para no morir. Ese es el punto. Porque a él le puede pasar inclusive un tren encima. Pero si el hombre no muere, después que pasó el tren, hubiera seguido vivo. Pero como es pecador, el golpe del carro o de otro vehículo, pues lo va a matar.
porque su cuerpo es imperfecto. Mucha gente no sabe pensar y dice cosas que no tiene que decir. Ahora, ah, ¿qué quiere decir esto con Adán? Eso, lo que está diciendo aquí básicamente es que Adán es, y eso lo vamos a ver, no quiero adelantarme, pero esas son generalmente las tres interpretaciones del pecado. Los reformados creemos la tercera, porque es la más bíblica. Las dos primeras, no. Pelagianismo es el extremo, prácticamente el pelagianismo es humanismo. Pelagianismo viene a ser la religión del comunismo, del socialismo, porque enseña una utopía que es falsa, que el hombre puede ser perfecto por sí mismo. El arminianismo rechaza el pelagianismo, pero en el fondo, como hemos demostrado, es lo mismo, porque pone la decisión de su salvación en el hombre. Cuando el predicador, ya sea ya, bueno, ya murió el difunto, pero los predicadores evangélicos, ¿no? ¿Cuántos quieren aceptar? Mira la pregunta, ¿cuántos quieren aceptar? Quieren. Al decir quieren, está diciendo que el hombre tiene la capacidad de aceptar que está ahí, escuchando, que el hombre tiene la capacidad de escuchar, por eso dice, ¿cuántos quieren? No endurezcas tu corazón. Mira la frase que utiliza. No endurezca como que el hombre se endurece. Acéptalo hoy. O sea, está apelando a su voluntad, como que el hombre pudiera tener la voluntad de aceptar. Mañana puede ser muy tarde. Piensa. Un mundano que va a pensar, no piensa. Y dice, pero ¿cómo salen millones o miles salen en un estadio? Miles, pues mira cómo caminan. Tú no necesitas ser religioso para hacer creer a la gente en una histeria masiva que pasen al frente. Muchos pueden pasar al frente, pero no significa que son salvos. Por eso, de los que pasan al frente, tal vez 2 o 3% se puede decir que aceptaron. Y el resto fue masa. Después de ahí, va a donde tienen que ser. Y eso es cierto, porque apelar al hombre, acepta a Cristo hoy, amigo. Tú lo puedes hacer. Tú tienes la capacidad y el campeón de levantarte y decir, acepto a Cristo. Es una mentira. Esas son técnicas psicológicas. Posiblemente lo haga porque yo lo manipulé en su mente, haciéndole creer que puede, cuando en realidad no puede, simplemente le convencí que es diferente. Si el hombre es incapaz de venir a Dios, al menos que la gracia de Dios, no gracia poquitita, sino la gracia de Dios le traiga salvación. De otra forma, el hombre va a poder escuchar miles y miles de sermones, leer la Biblia y nunca tener una conversión completa, ¿no? Entonces ya sabemos, ya le expliqué de lo que las diferentes versiones, interpretaciones del pecado. Ahora, en versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Punto. ¿Qué quiere decir eso? Aquí Pablo explica, porque dice, pues antes de la ley, ¿cuál ley está hablando? De la ley de Moisés. Dice, había pecado en el mundo. Ahora, esto es muy importante que usted sepa. Dice, antes de la ley, ok, aquí está Adán, aquí está Moisés. Dios le dio a Moisés su ley, pero antes de Moisés no había ley de los 10 mandamientos. Ahora, escuche bien esto lo que voy a decir. Pero dice Pablo, existía el pecado. Ahora, esto es muy importante que usted tenga en cuenta referente a lo que es el pecado. ¿Se acuerda que acabo de decir hace unos minutos que el pecado es la separación entre Dios y el hombre? O sea, quiere decir de que no hay comunión y hay pecado, porque no hay comunión entre Dios y el hombre. Pero ¿por qué no hay comunión? Porque Dios desobedeció, Adán desobedeció a Dios. Un momento, ¿quiere decir que había una ley? Claro, exactamente. Para que haya desobediencia, tiene que haber una ley. Si no, ¿qué vas a desobedecer? Entonces, la desobediencia de Adán implica que había una ley. Si a usted, por ejemplo, va a la corte y dice, ¿por qué está aquí? Oh, violó una ley. O digo, oh, es culpable de esto. Bueno, el juez no le va a decir, oh, no sabía que había una ley. Bueno, tal vez sí no sabe. Pero todos ya asumen, o bueno, entonces, ¿cuál es la infracción de la ley? Por eso se le castiga. Entonces, cuando
hay desobediencia, implica que había una ley. Y la ley está en la Biblia. Cuando Dios le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, es un mandato. Podrás, Dios le da autoridad. Pero del árbol que esté en medio del huerto, del bien y del mal, no comerás. Esa es una ley. Esa es una ley. Dios y Adán desobedeció a Dios, rompió la ley de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con esto? Mucho, porque mira lo que dice Pablo. Pablo está diciendo que antes de, ¿dónde está? Antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Ok? Antes de la ley. Ahora, ¿por qué tiene que ver eso? Bueno, mira lo que dice 1 Juan 3:4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Otra versión dice el pecado es transgresión de la ley. Otra versión dice pues el pecado es la infracción de la ley. Tengo más de 30 versiones en español aquí mirando. Y todos dicen pecado es infracción de la ley. Una dice pecado es quebrantar la ley. Otro dicen pecado es en contra de la ley de Dios. Pecado es transgresión de la ley, pecado es transgresión de la ley, pecado es vivir en contra de la ley de Dios. Pecado consiste en conculcar la ley de Dios, pecado es infracción de la ley, quebrantamiento de la ley, infracción, 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 transgresión, transgresión, desobedecer a Dios. En otras palabras, la definición de pecado, desde el punto de vista escritural, es infracción de la ley de Dios. Ahora, Romanos aquí dice Pablo, antes de la ley había pecado. Entonces la pregunta es, si no había ley hasta Moisés, ¿cómo entonces se entiende que había pecado, ya que el pecado es infracción de la ley? Y dice Pablo que la ley no vino hasta que vino Moisés. Entonces, estoy confundido, ¿no? Así me dice. Estoy confundido, ¿por qué? Porque si el pecado es infracción de la ley y no había ley hasta Moisés, entonces, ¿cómo Pablo dice que había pecado antes de Moisés? Esa es una buena pregunta. Bueno, la respuesta es esto, que sí existía ley, pero no existía la ley codificada cuando Dios leyó la ley a Moisés. Por ejemplo, y aquí está la prueba, cuando dice no matarás, quiere decir que antes estaba bien matar y justo en el momento que Moisés, justo en ese momento que agarró la ley, ya tengo la ley, el matar se convierte en pecado. No es así, hermano. No es que antes, o que dónde está la tabla, no veo, dámeme porque siguen matando y creen que no es pecado porque no hay ley. No, no era eso. Sí, el asesinato siempre fue pecado. La diferencia es que no estaba codificado. Ahora, ese es número uno. Número dos, dice, hay un punto y coma. No, hay un punto. Porque dice, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Lo que está diciendo Pablo ahí es que sí había ley. Por eso había pecado en el mundo. Es lo que está diciendo Pablo. Pero recuerde, Pablo utiliza un lenguaje que uh, retórico. Muchas de las preguntas de Pablo es un lenguaje retórico, son preguntas retóricas, quiere decir de que él está diciendo, afirmando lo que dice o diciendo lo contrario. En este caso, cuando dice abundó el pecado antes de Moisés o que la ley fue dada, uh, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Quiere decir, recuerde que había pecado antes de Moisés, lo que está diciendo es esto, pero ya también había una ley en ese tiempo, porque por eso son pecadores. Pero lo dice en lo negativo, lo dice en el negativo, al decir, pero sabemos que, como dice, sabemos que eh, no se imputa o no se acredita el pecado cuando no hay ley. No es que está diciendo que no había ley, lo que está diciendo es lo contrario. La razón por la cual había pecado en ese tiempo es porque había ley. La diferencia está en que no estaba codificada, o sea, no estaba escrita, pero había ley. Por eso se dice ahí, había pecado. Pecado es infracción de la ley. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero es una forma opuesta a lo que está diciendo. Y muchos no entienden eso. Bueno, ahora usted ya entiende qué es eso.
¿Y qué dice el versículo 15, 14? Sin embargo, la muerte reinó hasta Adán. Fíjese. Ahora, desde Adán, perdón, hasta Moisés. Ok, otra evidencia de que Pablo está diciendo, si hubo ley, porque ya que la muerte es el resultado del pecado, el pecado es infracción de la ley. Entonces, aún antes de que Moisés recibiera la ley codificada, lo que está diciendo Pablo, ya había muerte. Ahora, dice reinar, la palabra reinar en griego significa dominio, o sea que la muerte tiene dominio en todos los hombres. No hay nadie que dice, claro, hay una frase que dice, me salvé de morir, iba cruzando y justo pasó una bicicleta, si no me hubiera mandado a volar. Bueno, sí es cierto, no es que se salvó de morir, puede haber sido, tal vez evitó un accidente, pero aún así el hecho de que no murió esa vez no significa que ya no va a morir. La muerte viene. Todos estamos bajo el poder de la muerte. Escuche bien esto. Ahora me dice, no, pero yo estoy en Cristo. Sí. Pregunta, hermano, ¿usted va a morir o va a vivir el milenio? Oh, no, pues yo se va a morir en cualquier momento. Entonces estamos bajo el poder de la muerte. Es una contradicción, ¿se da cuenta? Porque sí, por eso dicen, hermano, ore por mí porque voy a tener esto, no quiero morirme. Y es interesante esa frase, no quiero morirme, porque una vez un hermano dice, hermano, ¿no quiere estar con Cristo? Porque si no quiere estar con Cristo, entonces ama usted más las cosas de este mundo. Claro, ya se fue al extremo. Lo que quería decir el hermano es que quiero sanarme, básicamente. Pero el punto está en que antes de que Dios dé su ley a Moisés, ya había la ley, no estaba codificada. Porque eso explica por qué había pecado y por qué había muerte. Eso quiero que usted entienda, porque no hay otra forma. Es imposible decir, bueno, hay pecado, pero no hay ley. Un momento, si no hay ley, entonces ¿cómo sabe que hay pecado? Si no hay, por ejemplo, velocidad máxima a 55 millas por hora, si no hubiera eso, ¿cómo el policía le va a decir, oh, quebraste la ley? ¿Cuál ley? Ah, la ley que dice, oh, no hay ley. Disculpa, sigue. Bueno, no hay ley, no hay infracción. Entonces, para que le dé infracción, tiene que haber ley. Para que digan, bueno, hay ley, eres pecado porque tú infringiste esta ley. Entonces, Pablo está diciendo, sí, hubo siempre pecado, hubo siempre muerte, porque hubo siempre ley. La diferencia está en Moisés, Dios le dio sus tablas a él. No es que ahí se inició la moralidad cristiana, sino que le codifica, porque ya Israel se forma como un pueblo corporal, necesitaba una ley de gobierno. Entonces, después que dice eso, dice, aún reinó sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, ahí hay uno, dos, hay tres cosas principales en ese texto y con eso termino. Número uno, está hablando que la muerte reinó en todos los hombres, aún en los que no hemos transgredido la ley como lo hizo Adán. Es imposible que hayamos hecho eso. ¿Por qué? Porque Adán lo hizo en la presencia de Dios. Las circunstancias eran diferentes. Recuerde, antes ellos estaban desnudos y Dios les dio vestimenta después de pecar. O sea, nosotros no podemos pecar en el momento de Adán porque pues, no estamos desnudos, número uno. Entonces es imposible. Pecamos o transgredimos la ley en diferentes otras formas. Pero Pablo dice, no importa qué forma, la muerte nos llega. Es lo que está diciendo. ¿Y qué más dice ahí? Dice semejante a la de Adán. Pero después hay una coma que viene a ser un paréntesis. Dice, Adán es el modelo, la figura del que había de venir. ¿Ok? ¿No? Es la figura del que había de venir. Quiere decir, es el ejemplo, la semblanza, es la semblanza que indica de algo con seguridad que va a venir. O sea, Pablo está hablando de la venida de Cristo
pero con seguridad, o sea, es algo seguro. ¿Me entiendes? Es algo seguro la venida de Cristo. Ah, hay un paralelo entre Adán y Jesucristo. Adán simboliza el segundo Adán. El segundo Adán es Cristo, Pablo lo dice en su carta. Entonces, la creación de Adán por sí misma no fue porque Dios quiso crear un hombre. Este es algo interesante, muchos no entienden esa parte. Adán fue creado como un modelo o ejemplo del verdadero Adán que iba a venir. ¿Me entiendes lo que implica esto? Piénsalo. Pare un rato. Cuando está comiendo su tortilla, no lo pase rápido. Saboréelo, es lo que estoy diciendo. Saboréelo. Tómese un poco de tiempo. O si está comiendo la comida que a usted le gusta, saboréelo y piense. Sienta el sabor. Medite tal vez en la comida. Claro. Pero cuando Adán fue creado, el primer hombre, Pablo lo interpreta, él fue creado no porque Dios quiso crearlo, sino porque la idea de Dios es demostrar, ponerlo como ejemplo del verdadero Adán que iba a venir. ¿Quién es el verdadero Adán? Jesús, el Cristo. Por eso dice ahí, es figura, es modelo del que iba a venir. Y esto es interesante en la teología cristiana, hermano. Porque muchos tienen la idea, bueno, Jesús vino y cuando él fracasó, es como que no tenía que venir Jesús, pero vino porque fracasó Adán. No, no vino porque fracasó Adán. Jesús tenía que venir. Adán fue el ejemplo, la figura que apuntaba a Cristo, al verdadero Adán, al hombre perfecto, porque Él es el único que satisface las demandas exclusivas de Dios. Esto es un tema fascinante, hermano, que se puede explicar más adelante. Entonces, ¿cómo usted aplica eso a su vida hoy? Bueno, primeramente, sabemos que el pecado se hereda espiritualmente y afecta a nuestro cuerpo y la naturaleza, lo que Pablo dice, cosmos. Sabemos que el hombre no puede vencer eso, al menos que sea por la gracia de Dios. Entonces, los dos primeras interpretaciones del pecado son erróneas. Los evangélicos creen lamentablemente eso, pero no saben que creen eso. Esa es la razón por la cual cuando usted ve páginas de evangélicos, siempre ponen énfasis que el hombre lo puede. Inclusive entre cristianos, hermano, usted lo puede, como que no, no podemos espiritualmente. Necesitamos la gracia de Dios. Acepta a Cristo, tú puedes, tú puedes. No, 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 el hombre no puede. No, el hombre no puede, al menos que sea la gracia de Dios que le cambie. Pero de por sí no puede. Analice lo que pone mucha gente. Antes de poner amén, siempre les digo, no pongan amén solamente porque ponen eso. Yo no pongo amén. Piense, Dios le dio un cerebro y diga, ¿es esto correcto? ¿Es esto bíblico? He visto cristianos hasta que ponen citas del Buda. Sí, ponen citas hasta de comunistas. Yo digo, ¿qué? ¿Y es cristiano? ¿Y un comunista? ¿O hay algo que totalmente está mal ahí? Pero tenemos que aprender. Y una aplicación es entender lo que es nuestra naturaleza de Dios. Y como la gracia de Dios. La próxima semana lo que sigue es parte de esto, pero me va a llevar tiempo, por eso lo dividí. Porque la próxima semana nos va a hablar acerca de otro aspecto de esto.
y va a ser muy fascinante también. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Dios es Dios grande, poderoso. Tu gracia y tu amor sea en nosotros en este día, que podamos entender. Ahora permite, Señor, que al terminar esto haya quedado en nuestra mente, corazón, y que el resto de este día, que es tu día, lo dediquemos a ti, estudiando, meditando, reflexionando, hablando de cosas positivas, que podamos seguir creciendo este día para tu gloria. Perdona nuestras deudas y que sea un día de gozo, de gracia, un día de felicidad en Cristo, que podamos seguir disfrutándolo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes ahora y siempre.